Alemania nazi. Origen. Fue la ideología de extrema derecha del régimen que gobernó Alemania de 1933 a 1945, con la llegada al poder del Partido Nacionalista Obrero Alemán de Adolf Hitler. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau, Austria. Fue un político alemán y líder del partido nazi. Ascendió al poder como canciller de Alemania en 1933 y luego como jefe en 1934. Durante su dictadura de 1933 a 1945, inició la Segunda Guerra Mundial en Europa al invadir Polonia en septiembre de 1939. Fue un estudiante mediocre que no llegó a finalizar la enseñanza secundaria. Hitler fue vegetariano. Tenía a su servicio un invernadero construido cerca de Berghof, que le aseguraba un suministro constante de frutas y hortalizas frescas durante toda la guerra. Diversos investigadores han sugerido que sufrió enfermedades como el síndrome de intestino irritable, lesiones de la piel, latidos cardíacos irregulares, esclerosis coronaria, Parkinson, sífilis. 30 de abril de 1945, Hitler y Braun se suicidaron. Braun mordió una cápsula de cianuro y Hitler se pegó un tiro. Formación del partido nazi. Adolf Hitler inició su carrera política en un pequeño grupo extremista, racista y agresivo, con eslóganes anticapitalistas, que en 1920 hizo público su programa y se denominó Partido Nacionalista de los Trabajadores Alemanes. En 1921, Hitler se puso al frente del partido reorganizándolo y dotándolo de un carácter violento con la creación de unos escuadrones paramilitares, la SA, sección de asalto, que ejercía la amenaza y la coacción contra sus adversarios. También dio al partido un componente antijudío y adoptó una serie de emblemas parecidos a los del fascismo italiano. En 1923, tras el fallido intento de golpe de Estado contra la República de Weimar, Putsch de Múnich, Hitler fue detenido y cumplió 6 meses de prisión. Durante ese periodo escribió la obra Mein Kampf, en la que exponía su pensamiento y programa político. Defendía el antisemitismo, la superioridad de raza aria y la necesidad de forjar un gran Reich con todos los territorios de población germánica en base a un programa de expansión territorial. Al salir de la prisión, la posición de Hitler dentro del partido y su liderazgo político se habían reforzado. Ya era reconocido como el Führer, jefe del partido, y en 1925 creó su propia milicia, la SS, Grupo de Protección. Sin embargo, la mejora de la situación económica y social entre 1924 y 1929 hizo perder terreno a los nazis, que se vinieron obligados a frenar su actividad antiparlamentaria. La llegada al poder del nazismo. La difícil coyuntura económica derivada de la crisis de 1929 fue la que ofreció una nueva oportunidad a los nacionalistas, ya que el aumento del malestar social favoreció la difusión de su discurso radical y provocó una polarización política. Así, en las elecciones de 1932 salieron elegidos 196 diputados nazis y 100 comunistas. Ante el resultado, las fuerzas conservadoras más alarmadas por la influencia comunista que por el nazismo, prefirieron llegar a un acuerdo con Hitler y en enero de 1933, este fue nombrado canciller en un gobierno de coalición. Hitler juró la Constitución, pero su intención era convertir la República en un Estado autoritario. El camino hacia la dictadura. La construcción del Estado autoritario que se inició el mismo año 1933, cuando Hitler consiguió del presidente Hindenburg el permiso para disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones, que se fijaron para el día 5 de marzo. Un decreto del gobierno prohibió la prensa y las reuniones de los opositores. Los registros y las persecuciones se multiplicaron, mientras que en la calle los camisas pardas sembraron el pánico y el terror. El 27 de febrero se produjo el incendio de Reichstag, del que fueron falsamente inculpados los comunistas. El atentado sirvió de excusa para suspender las libertades individuales, suprimir el control judicial sobre las detenciones y restablecer la pena de muerte. Construcción de un régimen totalitario. En pocos meses, los nazis transformaron a Alemania en un régimen totalitario en el que Hitler y el partido nazi controlaban las instituciones, la sociedad y los individuos. Durante el año 1934 se decretó la disolución de los partidos y sindicatos y se suprimieron las libertades y las garantías individuales. Solo fue autorizado el NSDAP y todos los trabajadores fueron conminados a afiliarse en el único sindicato, Frente del Trabajo Nacionalista.
La administración pública fue depurada con una ley que autorizaba el despido por razones políticas y raciales. La judicatura desapareció como poder independiente y quedó sometida a la voluntad del partido, al tiempo que se formaban unos tribunales excepcionales para delitos políticos. Los poderes locales de diversos estados, Länder, fueron suprimidos y transferidos al Reich. Inició la identificación entre partido y Estado, que se constituyó como un Estado unitario y centralizado. Bajo la autoridad inconstatable de Fuhr, un grupo de dirigentes del partido organizó con mano de hierro el nuevo Estado. Una serie de organismos ejecutivos, a modo de despachos ministeriales, dirigidos por hombres plenamente identificados con Hitler, competían por ganar mayor influencia y poder en la gestión del régimen. Fue sustituida en sus tareas de control y represión por las formaciones paramilitares de los nazis, fundamentalmente por la SS, bajo la dirección de Heydrich. En 1934 se creó la Gestapo, policía secreta, dirigida por Himmler, encargada de la represión de los opositores al régimen y del control sobre la opinión pública. En 1933 se abrieron los primeros campos de concentración Dachau y hacia 1934 ya existían unos 50 desnutridos y obligados a trabajos forzados. Muchos prisioneros alemanes perdieron su vida en ellos. Solo quedaba por conseguir la total sumisión del partido a las directrices de Hitler, ya que un sector de la SA, liderado por Röhm, mantenía diferencias políticas con el Führer e insistía en las primitivas consignas anticapitalistas. Su neutralización se llevó a cabo durante la Noche de los Cuchillos Largos, en 1934, en la que fueron asesinados Röhm y más de 300 dirigentes de la SA. A partir de ese momento, el control de Hitler, del Estado y del partido nazi fue absoluto. Autarquía económica y rearme. Se dio prioridad a la industria pesada, sobre todo a lo de armamento, que alcanzó en gran desarrollo gracias a la remilitarización. Los resultados económicos del nazismo fueron muy desiguales. En 1939, Alemania se había convertido en la segunda potencia industrial del mundo. La política económica nazi, como el fascismo italiano, no cuestionó ni puso en peligro el sistema capitalista. El control ideológico y social. El Estado nazi, la sociedad alemana debía tener una absoluta unidad ideológica. Se creó el Ministerio de Cultura y Propaganda, que fue confiado a Goebbels para garantizar la confirmación de una cultura y un pensamiento basado en las ideas racistas y nacionalistas. La ciencia y la cultura, periódicos, editoriales, emisoras de radio, cine, se nazificaron, aniquilando la libertad intelectual y desmantelando toda la élite artística y literaria. Se crearon listas de autores prohibidos y la quema de libros considerados perniciosos se convirtió en un acto ritual del nazismo. La pureza racial, un elemento central para conseguir la total cohesión ideológica social del pueblo alemán, era asegurar la pureza racial. La política antijudía pasó por diferentes fases. En 1933 se promulgó el boicot a los negocios de los judíos. En 1935 se dictaron las leyes de Nuremberg que impedían los matrimonios mixtos y excluían a los judíos de la ciudadanía alemana. Por último, en 1938 se les obligó a llevar un distintivo, las animadversiones contra los judíos. Se materializó en múltiples persecuciones, la más dramática de las cuales fue el 9 de noviembre de 1938, la llamada Noche de Cristales Rotos. Expansión territorial. En un lapso de menos de 2 años, desde la conquista de Polonia en septiembre de 1939 hasta la invasión de la Unión Soviética en junio de 1941, Alemania consiguió apoderarse de la mayor parte de Europa. Dinamarca, Noruega, Bélgica, Holanda, Francia, Yugoslavia, Grecia, fueron ocupadas después de breves campañas. Los países del suroeste, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, aceptaron de buen grado las imposiciones de Alemania y fueron incluidos en la esfera de influencia de ese país.
En el amplio territorio del continente europeo, considerado el ámbito del nuevo orden, los nazis se veían amos y señores del destino de los judíos. A pesar de las diferencias, la meta central de los nazis era idéntica: eliminar la presencia judía por medio de la expulsión o la muerte causada por las pavorosas condiciones de vida. El expolio de las posesiones de los judíos, la expoliación de los bienes pertenecientes a los judíos, era una parte integral de la política nazi. Las propiedades y las riquezas acumuladas con trabajo y creatividad, y que constituyeron por muchos siglos una parte integral de la actividad económica y cultural de Europa, fueron usurpadas de forma sistemática. Inmediatamente después de su asunción al poder, los nazis se dedicaron a expulsar a los judíos de la vida económica. A partir de 1938 el proceso recibió validez legal. Al comenzar la guerra, este método fue trasladado a los países ocupados. Inmuebles, fábricas, tiendas y talleres artesanales, riquezas culturales y obras de arte fueron confiscadas por orden de las autoridades nazis.